Muy buenas noches familia, buenas noches iglesia. Es un gusto y la verdad un placer volver a estar aquí en este lugar y haciendo lo que más me agrada y a lo que el Padre nos llamó, que es predicar su preciosa palabra. Quiero dar unos minutos mientras saludo a todos y cada uno de los que están allí. Quiero darle unos minutos para que se conecten los que hacen falta. Eh, Ya hay unas cuantas personas conectadas y les bendigo desde ya. Quiero dar gracias a Dios por tantas bendiciones, por saber que no nos ha hecho falta nada, saber que el pueblo de Dios está bendecido allí en cada uno en casita. Hay personas que están trabajando, otros que retornaron ya en este tiempo al trabajo. Y quiero decirles y declararles también que Dios es quien nos cuida y que Él no va a permitir que nada de esto que está aconteciendo en estos tiempos nos toque a nosotros. Somos sus hijos y nosotros no vivimos en crisis porque sabemos que el poder de Dios está obrando a favor de nosotros y que mayor es el que está a favor de nosotros que el que está en contra de nosotros. Eso lo dice su preciosa palabra y me regocijo en ella. Quiero que tú también lo hagas, que te regocijes en ella. Y bueno, pues quiero que iniciemos esta reunión orando. Quiero que inclines tus ojos ahí, que inclines tu cabeza, tu cara y que te conectes al ambiente espiritual, que te conectes con el cielo, que tu espíritu pueda entender ahora el diálogo de los cielos, que tu espíritu pueda percibir lo que está sucediendo en el ambiente espiritual. Quiero que hables ahí, que ores, que hables con tu Rey, con tu Señor, con tu Creador, con aquel que te sustenta, con aquel que te provee. Yo igual voy a hacerlo para bendecir este tiempo, voy a hacerlo para bendecir tu casa, para pedirle al Dios que sea obrando en cada uno de los que hemos buscado su justicia y su reino, como hasta ahora lo ha hecho, porque podemos dar gracias, porque hemos visto su mano obrar a favor de cada uno de nosotros. Así que te invito a que hagas lo mismo allí. Padre, en este momento, Dios, te doy gracias. Gracias por permitirme estar aquí, por permitirme tomar este tiempo, este espacio, oh Dios de la gloria, para primeramente invocar tu nombre, para darte gracias, para santificarte, glorificarte, Señor, para decirte que tú eres el dueño, que tú eres el amo, que tú eres el rey de nuestras vidas, que tú eres quien gobierna, Señor, que no hacemos nada, oh Dios, sin que tú nos lo ordene, oh Rey, sin que tú seas el guía, sin que tú seas quien oriente cada uno de nuestros pasos, cada una de nuestras palabras y por ende cada uno de nuestros pensamientos, Señor. Gracias, porque por ello estamos aquí en este lugar, en esta hora, y podemos emitir, podemos transmitir, Señor, este mensaje, el mensaje de la salvación, el mensaje de la reconciliación, el mensaje de las buenas nuevas de tu precioso reino, Señor, el mensaje de la libertad, el mensaje de la sanidad, el mensaje de las múltiples y ricas bendiciones que tú nos permites heredar a través de cada una de las promesas de tu preciosa palabra. Señor, gracias porque hay riqueza, porque nuestra riqueza es tu preciosa palabra, porque tu palabra es nuestro tesoro. Señor, gracias porque en Él nos regocijamos, nos sumergimos para beber, para tomar, para poseer de todo lo que nos has dado a través de ella, Señor, a través de tu rica palabra. Dios, gracias por este tiempo.
Gracias, Padre, por cada uno de los que están allí conectados a través de la red. Gracias por los que se van a incluir, por los que están intentando unirse y conectarse, Señor, a esta transmisión. Los bendigo desde ya, bendigo sus casas, bendigo sus familias. Aún bendigo, oh Dios, cada uno de los rincones de su casa, declarando que hay bendición en abundancia allí en su cocina, en su alacena, en su despensa. Declaro que no escaseará, Señor, el alimento en cada una de las casas de tus hijos, porque eres tú quien cuidas de nosotros, porque eres tú quien estás mirando, Señor. Dice tu palabra que tus ojos y tu mirada están encima de los justos. Y Señor, yo creo que tu mirada está sobre nosotros para cuidar, para proteger. Tiempo, Señor, es consagrado para honrar tu nombre. Que este tiempo, Señor, es donde recíprocamente, Señor, damos de nuestro corazón y de nuestro espíritu, pero también alcanzamos de tu misericordia, tomamos de tu conocimiento, tomamos de tu revelación y nos enriquecemos de esta manera. Padre, gracias por sostener nuestro espíritu. Gracias, Padre, por afirmarnos, por establecernos en tus promesas. Y hoy, por medio de tu palabra, Señor, vamos a tomar una de ellas, Señor, para afianzar nuestra vida y nuestro espíritu, oh Dios, y entender que en ti, Señor, estamos plenos, vivimos en plenitud. Estamos llenos, Señor, y no hay nada, absolutamente nada que nos haga falta. Gracias, Señor. Hoy nos postramos en espíritu delante de ti. Te damos gracias, Señor, porque podemos hacerlo también y porque reconocemos tu autoridad, reconocemos tu poder, reconocemos la grandeza de tu reino. Reconocemos la majestad de tu señorío, Señor. Gracias por permitirnos estar delante de ti. Gracias por permitirnos tomar aún, regocijarnos y tomar de tu palabra. Gracias, Padre, una vez más. Yo quiero invitarte que allí donde tú estés muy atento. Todas las reuniones son muy diferentes y tal vez esta no sea la excepción. Yo quiero invitarte que desde ya estés atento, que desde ya te concentres ahí. Yo voy a ir a la palabra de una vez. Quiero que estés ahí al pendiente de lo que el Dios de la gloria quiere entregar el día de hoy. Y quiero recordar que el tema que estamos tratando es el gran yo soy, y que este gran tema tiene una serie de partes por las cuales el Señor Jesucristo vino a mostrarse a nuestras vidas. Y el Señor Jesucristo vino a enseñarnos y a decirnos uno de los grandes secretos de su preciosa palabra, en el cual Él revela que Él es la resurrección. Dijo el Señor, yo soy la resurrección. Dijo el Señor, yo soy la resurrección. Y este es un gran misterio, un gran secreto de su palabra. Yo quiero que tú lo veas de esta manera, porque creo que no hay otra manera de verlo. Este es un gran secreto en el cual nos podemos regocijar. Quien logramos percibir, discernir su palabra, nos podemos regocijar porque entendemos la magnitud, la grandeza de los secretos de la palabra de Dios. El Señor dijo, yo soy la resurrección, y esto me hace recordar que cada vez que hay alguien en la funeraria utilizando la pijama de madera, hay personas a su alrededor que le dicen, que empiezan a cantar y dicen, quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Y esta palabra pues viene a mi mente cada vez que yo, ese recuerdo viene a mi mente cada vez que yo voy a la palabra y viceversa. Cada vez que voy a un evento de esos viene esa palabra a mí, y es esa palabra que el Señor Jesús dice, yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. ¿Eso qué quiere decir? Resurrección quiere decir resucitar, volver de los muertos.
Eso quiere decir la palabra resurrección. Ahora, no voy a ir a lo profundo y a lo etimológico para explicar este término. Quiero ir a la palabra de Dios. Quiero que vayas ahí a Juan capítulo 11, versículo 25. Juan capítulo 11, versículo 25. Alguien que me ayude con los textos. Juan capítulo 11, versículo 25. Este es un texto muy conocido por todos aquellos que estudiamos la palabra, y es cuando el Señor Jesucristo resucita a Lázaro, ¿verdad? Entonces Él tiene una charla con Marta y aún con María allí. Pero miremos lo que dice este versículo. Vuelvo y repito, Juan capítulo 11, versículo 25. Antes de eso, porque pues veo en la palabra que el Señor habla y el texto habla de resucitar a Lázaro en el versículo 38. En el versículo 25 dice de la siguiente manera. Versículo 25. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y si es la charla que el Señor Jesucristo sostuvo con las hermanas de Lázaro. Y él, antes de ir a la tumba de Lázaro, estaba hablando allí exactamente con María. Quiero que vayamos a leerlo desde el versículo 21. Dice, Señor, le dijo María a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. O sea que conocemos que hay un día final y que hay una resurrección también para el día final. Pero mira cómo continúa diciendo. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Aquí respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, y ahí el versículo 25, el Señor Jesús le dice a ambas, le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y luego él les pregunta o le pregunta, ¿crees esto? Y yo hoy quiero preguntarte, a ti que me ves, a ti que te está llegando la palabra del Señor, a ti que estás conectado en el Espíritu, te pregunto, ¿crees esto? ¿Crees lo que el Señor está diciendo en esta hora? El Dios de la gloria está entregando su palabra hoy y el Señor dice que Él es la resurrección y la vida. Ya hemos hablado que Él es la vida, que lo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, y hoy estamos tratando de que Él es la resurrección. Ahora, Él dice, yo soy la resurrección, el que cree en mí vivirá, aunque muera. Necesitaremos una revelación muy profunda para entender lo que literalmente la palabra quiere decirnos. Y yo quiero decirte en esta hora, o quiero solamente repetírtelo, porque tal vez no hay ni siquiera que parafrasear este texto. El Señor Jesús dijo, yo soy la resurrección. El que cree en mí vivirá. Y luego dice, aunque muera. ¿Qué estaba queriendo decir con esto? Si tú crees en el Señor, ten por seguro que vivirás, no morirás. Y dice el Señor allí, aunque mueras. Sí, estaba hablando
de esta vida que vivimos aquí, que yo siempre lo he dicho a la congregación, a la iglesia, a la familia en Cristo Jesús, les he dicho que el paso por esta vida es corto, que es un viaje y que sí tenemos que dar un paso que la humanidad conoce como muerte, pero siempre he dicho que es sencillamente un paso. Es un paso, todos tenemos que pasar. Sin embargo, el Señor Jesús explica aquí y dice que no morirá, aunque muera. Vuelvo y repito el versículo. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Dicho de otra manera. Vivirá aunque muera, o sea, aunque demos ese paso a la otra dimensión, tendremos vida. Lo que quiere decir que en el otro lado hay muerte también. Ahora, dice la continuación de este versículo, versículo 25, dice, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Entonces, por eso yo quiero decirte que si tú crees, que si tú desde ya en este momento, tú que tienes vida, tú que respiras, tú que puedes ver, tú que puedes oír, tú que estás en esta transmisión, si tienes vida y puedes creer, el Señor está diciendo que no vas a morir. Así des paso a la eternidad, así des paso a la otra dimensión. Pero no vamos a morir, ya tienes que tomar. Y Él nos mostró un camino también a la resurrección. Él nos mostró un camino también a la resurrección. ¿Cómo? De hecho, la palabra en lo continuo del Nuevo Testamento, y ahorita vamos a leer unos versículos en los cuales Él nos muestra cómo nosotros estamos viviendo ya esa resurrección. Porque escúchame bien, el Señor mostró aquí 2 resurrecciones, y sí, es verdad, lo puedes evidenciar por medio de este versículo que acabé de leer. Hay 2 resurrecciones, pero tú puedes evidenciar o vivir, disfrutar de una resurrección, de la resurrección de Cristo desde ya. Entonces, quiero que tal vez podemos leer varios versículos donde el Señor resucitó. Las mujeres fueron allí al lugar, a la tumba donde Él fue colocado, y ángeles mostraron y les hablaron a ella, le dijeron, ¿a quién buscas? Si el que vive ya no está aquí. Y de hecho a uno de sus discípulos también se lo dijo, los discípulos fueron allí y también vivieron una experiencia en la cual evidenciaron que Jesús había resucitado. Ahora, la palabra nos muestra varios versículos, solamente voy a leer uno porque es que hay mucha palabra. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Repito, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. La palabra aquí nos enseña que Él es la primicia de la resurrección. Y esa es la parte de mostrarnos el camino. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. ¿Qué dice la palabra allí? Dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Para que tengamos una esperanza viva. Quiero que vayamos a Primera de Tesalonicenses 4:14. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 14.
4:14 de Primera de Tesalonicenses. Dice la palabra del Señor: ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. ¿Acaso no crees que Jesús resucitó? Dice la palabra. Y esa es una pregunta para absolutamente todos. Está el texto como pregunta en su palabra y es para todos. ¿Puedes creer que Jesús resucitó? Porque ahí está lo glorioso de este tema. Ahí está la victoria para cada uno de nosotros. Si tú puedes creer en el Jesús resucitado, puedes creer en la victoria que Dios trajo a su iglesia a través del pacto de su sangre. Si tú crees que Jesús resucitó, puedes creer que Él ahora está sentado a la diestra del Padre y dice su palabra que Él está intercediendo por toda su iglesia. ¿Puedes creer que Jesús resucitó? Dice la palabra. Dice el versículo: así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. ¿Qué quiere decir ese texto, esa parte B de este versículo? Y este versículo es concordante cuando en los evangelios el Señor dice que el que quiera ser su discípulo, niéguese a sí mismo. Eso es morir. Alguna vez le decían a mi esposita, porque ella les decía a algunas personas a las cuales aconseja, y les decía, tienen que morirse. Y una de ellas le decía, pero ¿cómo me muero? ¿Cómo? Me da risa porque ella les decía, muriéndose. ¿Cómo nos morimos, familia? ¿Cómo nos morimos, iglesia? Negándonos a nosotros mismos. Eso es morirse. Eso es morir a nosotros mismos. Si logramos morir a nosotros mismos, entonces podremos entender que asimismo estamos muriendo juntamente con Cristo en la cruz del Calvario, pero que asimismo estamos resucitando en la victoria con Él. La palabra nos lo está diciendo, y vuelvo a leerlo porque es importante. Dice, así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. A los que han muerto en unión con Él. Él no se está refiriendo a los dos que estaban al lado y lado en la cruz, allí en el monte del Calvario. No. Porque triste sería que nosotros entendiéramos esta palabra que dice que Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. El día en que Él murió en la cruz, ese día murieron 2 ladrones, uno a cada lado. El Señor está diciendo aquí, como lo dijo en los evangelios, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso quiere decir negarnos, morirnos a nosotros mismos, no hacer lo que son las pasiones que nos mueven el alma y que queremos seguir. ¿Cuántos somos capaces? Miren, cuando se desarrollaba el Mundial de Fútbol, que ahora yo no sé si eso se aplazará, pero cuando se desarrollaba el Mundial de Fútbol, muchos, y esto no estoy hablando de los impíos, estoy hablando de los que decimos creer en Jesús, pero muchos, si el servicio se cruzaba o si el momento del devocional en la casa se cruzaba con el partido de fútbol, ya fuese de Colombia o no fuese de Colombia, la persona prefería estar allá en la televisión mirando la transmisión del partido de fútbol.
Y la pregunta es, ¿eso es negarse a sí mismo? ¿Eso es lograr morir a esas pasiones? Hay personas hoy en día, bueno, hoy en día también se truncó todos los eventos sociales, pero hay personas que preferían ir a encontrarse con los amigos, con el compadre o con la comadre, antes que ir a alabar a Dios en el templo. Y bueno, no estoy ahora hablando porque de pronto me malinterpreten, no estoy hablando de que Dios solamente está en el templo, no lo hemos evidenciado, Dios está permitiendo, todo esto está bajo control para multiplicar las iglesias en todo el mundo. Y está dando una oportunidad, familia. Yo quiero decir en esta hora que todo este tiempo y todo lo que estamos viviendo y lo que está aconteciendo, para mí es una oportunidad, y creo que para ti debes de pensar igual. Es una oportunidad para que el yugo no se convierta en un yugo de hierro, para que el negarse a sí mismo sea un yugo fácil de llevar, porque la palabra dice allí en Mateo que si alguno está cansado, cargado, dice, traed a mí las cargas y yo os haré descansar. Mi carga es ligera, fácil es mi yugo y mi carga es ligera. Pero allí en Jeremías me impresiona esto, hubo un tiempo en que Jerusalén fue azotada de forma tal que los esclavizaron. Babilonia esclavizó a Jerusalén, a los judíos, por la dureza de su corazón. Porque Dios quería que ese yugo fuera fácil, fuera liviano, fuera ligero. Pero ellos no lograron comprender los propósitos de Dios. Y el yugo fue endurecido y fue cambiado. Un yugo que era de madera, y de hecho Jeremías, y la palabra lo declara, Jeremías cargó un yugo normal de madera. Y vino alguien y lo golpeó. Partió el yugo que tenía Jeremías en su cerviz. Y Dios le dice a Jeremías en ese preciso momento, por cuanto no han querido aceptar el yugo, que es fácil de llevar, ahora tendrán sobre sí un yugo de hierro que no se parte y que pesa más. Creo que este tiempo es para que nosotros entremos en reflexión, para que nosotros miremos hacia el cielo, hacia el cielo, no miremos hacia otro lado. Es un tiempo en el cual meditemos en la palabra de Dios y meditemos en nuestro camino y corrijamos lo que tengamos que corregir mirándonos al espejo, que es la palabra de Dios. Y si corregimos, seguramente las bendiciones de Dios nos van a acompañar en abundancia. Pero si no corregimos, el yugo será convertido en un yugo de hierro. Yo creo que la palabra es fuerte, sí, pero tengo que darla. Bienaventurado el varón y la varona que recibe la palabra, que medita en el camino que está siguiendo y se confronta con el espejo de su palabra para corregir. Ahora, yo les decía que nosotros ya hemos nacido de nuevo. Quiero que volvamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, mediante la resurrección de Jesucristo. Ahora, quiero preguntar algo. ¿La resurrección de Jesucristo ya fue? ¿Él resucitó? Acabamos de leer en el versículo anterior, ¿crees que Jesús resucitó? Dice la palabra.
Si tú crees, entonces puedes decir como dijo Pedro, alabado sea el nombre de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque por su gran misericordia, entonces tú has nacido de nuevo. Si puedes creer que el Señor Jesús resucitó. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? El versículo dice ahí, para que tengamos una esperanza viva. O sea, que el que ha resucitado, o mejor, el que ha nacido de nuevo, ha resucitado ya con Cristo. Ha resucitado. Y por eso les hablaba de las dos resurrecciones de las cuales el Señor Jesucristo le presentó a las hermanas de Lázaro. Porque ellas perfectamente conocían la resurrección en el día final. Cuando el juicio venga a todos, a vivos y muertos, a los grandes y pequeños. Pero el Señor le dice que hay otra resurrección, y es que aquel que cree en Él no morirá, sino que vivirá, dice, y no conocerá la muerte jamás. Eso lo leímos allí en Juan capítulo 11, en el versículo 25. Entonces yo te estoy dando a conocer hoy el gran secreto de la palabra, y es que si tú has creído que Jesús resucitó, no que va a resucitar, no que va a venir en su segunda venida y ahí es la resurrección. No, si tú crees que Él resucitó allí después de ser crucificado en el monte del Calvario, como Él lo dijo y su palabra se cumplió, al tercer día fueron a ver la sepultura y no estaba allí, y les dijeron los ángeles, Él ha resucitado. Si tú logras creer esto, quiere decir, y la palabra dice que por su gran misericordia, al creer esto, nos ha hecho nacer de nuevo. Nos ha hecho nacer de nuevo. Si tú has nacido de nuevo, si tú crees hoy en que Jesús resucitó, has nacido de nuevo. Si tú crees que el Dios de la gloria lo levantó de los muertos, has nacido de nuevo. Has nacido. La palabra lo está declarando. ¿Y para qué queremos nacer de nuevo? ¿Para qué? Para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. ¿Comprendes la magnitud de la riqueza que Él nos quiere colocar, que nos quiere entregar, que nos quiere hacer poseer? ¿Para qué? Para que tengamos una esperanza viva, dice la palabra, y recibamos una herencia indestructible. Aleluya. Una herencia que nadie puede destruir. Y si tú puedes volar en el Espíritu en este momento, dice allí en el libro de Corintios, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni cosa que no ha subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que aman su nombre, dice. Entonces ya tu espíritu puede estar volando y puede estar experimentando y tal vez visionando esa herencia indestructible de la que habla la palabra. Una herencia que es incontaminada. Una herencia que es inmarchitable. Y te voy a leer más. Dice, tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. ¿En dónde? Y te digo una cosa más, no en este cielo que tú puedes ver. No en el segundo cielo donde se gestan aquellas personas que les gusta pelear contra las entidades espirituales y hacer guerra espiritual. No está hablando de ese cielo. Está hablando de otro cielo después de ese segundo cielo.
Y dice, tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Yo no sé si usted se goza, pero yo sí me gozo de que Él me está diciendo que soy poseedor de esa herencia, de que he nacido de nuevo y de que aún todo lo que yo viva aquí, aún de todo lo que, de las bendiciones que Dios me permita vivir aquí, hay una esperanza viva de que hay algo majestuoso, maravilloso, algo ostentoso que me espera. Y esa esperanza no me la quita nadie, esa fe no me la quita nadie, y espero que tú te arraigues también en esto que te está diciendo el Dios de la gloria al día de hoy. Es grande y poderoso lo que el Señor está diciendo el día de hoy a través de su palabra. Por secretos de su palabra, como el que te estoy revelando hoy, por esos secretos fue que muchos judíos que decidieron creer en el Mesías, que decidieron negarse a sí mismos y seguirlo, fue que fueron quemados en hogueras, fue que fueron entregados como carne para los leones. Personas, y he visto videos hoy en día, de personas que han sido quemadas en sus etnias, en sus aldeas, personas que han sido quemadas en su comunidad, vivas, que han sido golpeadas primero, que los han ultrajado, los han escupido, los han injuriado y luego terminan siendo quemados. Ahorita de pronto eso se viene a mi mente y recuerdo eso. ¿Saben por qué esto sucede? Porque esas personas tienen una esperanza viva. Y yo declaro que mi vida, declaro que la vida de cada uno de los que están escuchando, de cada uno de los que están tomando esta agua de vida, esta palabra, declaro que también arraigan esta promesa en su corazón para, de ser necesario, entregar su vida por este secreto, por esta esperanza, por esta promesa del Señor. En el nombre de Jesús yo declaro que viven por esta palabra, que viven por este secreto, que vivimos por este secreto. Por eso nos llaman locos, por eso nos dicen, allá están los panderetos, los aleluya. Pero ¿saben? Porque no entienden lo magnífico de la palabra de Dios. Quiero que avancemos, ahí está tal vez la parte medular de este mensaje, pero quiero que leamos algo más, y es que el amor de Cristo nos obliga, el amor de Cristo nos obliga ahora a vivir aquí, mostrando eso que hemos entendido, que hemos recepcionado de su palabra, y mostrándole a los que están allí afuera y que viven realmente muertos, porque no hay resurrección en ellos, porque no han reconocido a aquel que resucitó, porque no han hecho su palabra viva en cada paso de sus vidas. Y quiero que leamos 2 Corintios 5. 2 Corintios 5. Segunda de Corintios 5, versículo 14. Versículo 14. Dice la palabra del Señor: el amor de Cristo nos obliga. Mira cómo dice la palabra del Rey. Por eso yo hablaba de que el amor de Cristo ahora nos obliga. Sí, no es una lección. Para aquel que ha reconocido la resurrección de Cristo, ahora nos obliga porque hemos resucitado con Él. ¿A qué nos obliga? Dice, el amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Y dice, y por consiguiente todos murieron. No hubo necesidad de que muriésemos todos en la cruz del Calvario. Él lo hizo. Y de esta manera ahora todos morimos cuando reconocemos el sacrificio de la cruz del Calvario. La palabra lo declara aquí, lo repite una vez más y dice,
y por consiguiente todos murieron. Todos es todos. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí. Mira, la invitación es para toda la humanidad. Dice, y Él murió por todos. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí. O sea, no vivamos para darnos gusto a nosotros mismos. No vivamos para hacer lo que queremos continuamente, sino que debemos de pensar en agradarlo a Él. Voy a terminar el versículo y dice, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Mira cómo esta palabra concuerda plenamente cual rompecabezas al cual le hace falta una ficha. Y hace un momento le leía en el versículo y por eso la palabra preguntaba, ¿crees que Jesús resucitó? Porque el que cree que Jesús resucitó, entonces mediante esa resurrección ha nacido de nuevo. Y luego dice aquí que ya Él murió por todos. ¿Para qué? No para que ellos vivan o no para que nosotros vivamos, sino para que el que murió, debemos de vivir para el que murió por nosotros y fue resucitado. Ahora nuestra vida no nos pertenece a nosotros mismos. Si quieres agradar al Dios de la gloria, tienes que vivir para aquel que fue resucitado. Para Él es que tienes que vivir. Ahora Él es tu Señor. Ahora Él es quien gobierna tu vida, si así tú lo quieres y lo permites. Pues Él está haciendo una invitación a través de este versículo y dice que Él murió por todos. Eso es una invitación. Y que si murió por todos nosotros, dice, el amor de Cristo nos obliga a vivir una vida de agrado a Él y una vida de agrado a nuestro prójimo. Dice, porque estamos convencidos de que uno murió por todos aquellos que viven en el planeta Tierra. La palabra lo ratifica. Y yo quiero terminar con esto hoy. Tal vez yo no me extienda el día de hoy. No siempre me extenderé. Pero escúchenme lo siguiente. La palabra ratifica este versículo en el libro de Primera de Corintios 15, 21. Vayan ahí al libro anterior. A capítulo 15, versículo 21. Dice la palabra: de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, y ustedes y cada uno de ustedes saben por medio de cuál hombre. También por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Y aquí este versículo siguiente lo explica. Para tal vez alguien dice, no, pero no comprendo, ¿cómo es el asunto? Dice la palabra, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Todos vuelven a vivir en Cristo. Por eso hoy yo te digo, si tú crees en la resurrección de Cristo, ya no es que vas a vivir, no es que vas a resucitar en un futuro. Obviamente, vuelvo y repito, no me malinterpreten, en un futuro también tendremos, en el día final, como dijo María y Marta, en el día final también resucitaremos, pero resucitamos desde allá. El que ha creído en la resurrección de Cristo ha nacido de nuevo, y esa resurrección es en la que se agrada al Señor. En esa resurrección de esa nueva persona, quien cree en la resurrección de Cristo, vino a ser obediente en desarrollar el bautismo. Para esto es el bautismo. Escúchame bien, aquella persona que no se ha bautizado. Y dice la palabra, no es que esas aguas te limpien el cuerpo, también lo hacen, pero quien va al bautismo
Dice, esas aguas limpian tu conciencia y la hacen nueva. Es como reiniciar un celular, un aparato electrónico o tecnológico. Es reiniciarlo, ¿para qué? Dando la oportunidad de que tengas una conciencia que a cada segundo, a cada instante te esté diciendo, hey, esto que estás haciendo está bien y esto que estás haciendo está mal. Y que tú puedas corregirte y puedas hacer lo bueno, porque tú no tendrás excusa en el día final. La palabra también nos enseña, y en el libro de Apocalipsis dice, que serán juzgados los vivos y los muertos, los grandes y pequeños estarán delante del juez, el cual abrirá el libro de la vida y se leerá ese libro de la vida, y todos seremos juzgados conforme a lo que hayamos hecho estando en vida o en este cuerpo. Cuando nosotros nos bautizamos y bajamos a las aguas, estamos diciendo morimos a la vieja conciencia, a la vieja vida, a lo que hacíamos mal. Y cuando resucitamos, porque ese acto es profético, y cuando resucitamos al salir del agua, estamos declarando una resurrección con Cristo. Y esa resurrección es ya, esa resurrección es desde ahora. Si tú crees que Jesucristo resucitó, y lo he repetido infinidad de veces hoy, pero si tú crees que Cristo resucitó, eso te ha hecho nacer de nuevo hoy según la palabra de Dios. Yo quiero orar y quiero que selles esta palabra también si tú preparaste la cena del Señor. Quiero orar y quiero que tú, mientras ministramos la cena, mientras tomamos la cena del Señor, tú le digas allí donde tú estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos, pero si no quieres pronunciar palabra, habla en tu corazón y dile, Señor, yo hoy reconozco que tú eres las primicias de la resurrección. Tú resucitaste primero, oh Dios, y ahora yo creo en esa resurrección y he nacido de nuevo a través de tu resurrección. He nacido de nuevo a través de tu resurrección. Dile, Señor, si hay alguien nuevo allí que me ve, que está escuchando la palabra, también decláralo. Dile, Señor, yo creo en tu resurrección. Yo creo que fuiste a una tumba, que el Dios de la gloria te resucitó de los muertos al tercer día. Dile allí donde tú estás, dile, Padre, gracias. Dile, Señor, gracias. Yo creo. Si tú quieres nacer de nuevo, ser partícipe de la resurrección, en este tiempo no estamos hablando de esa resurrección en el día final, porque quien resucita ahora la tiene segura para más adelante. Porque quien resucita ahora con Cristo y hace una nueva vida, entonces se hace uno solo con Cristo. La palabra de Dios dice que cuando nosotros participamos de la cena del Señor, nos hacemos uno con Él. Y si nos hacemos uno, voy a decir algo más, si nos hacemos uno con Él, entonces estamos siendo una esposa. Porque cuando nos casamos, escúchame bien, ya no somos más dos, sino la palabra dice que nos hacemos uno solo. Entonces, la palabra de Dios nos revela un secreto precioso por medio de la cena del Señor, y es que cuando comemos su carne y bebemos su sangre, nos hacemos uno con él, o sea que tomamos derecho de esposa. Tal vez alguien se anime con lo que voy a decir, pero si tú eres consciente de esto, consciente de ser esposa del Señor Jesús, debes entender que hay unos deberes de esposa, pero también tienes derechos. Y algunos se regocijarán con los derechos nada más, pero yo te digo, tienes unos deberes. Honra el nombre de tu esposo. Y honrarlo es conducirte bien,
que se ha respetado el nombre del esposo. Eso para resumir, porque honrar el nombre del esposo tiene una cantidad de pautas, de tips, de una cantidad de cosas que están incluidas ahí. Pero si tú hoy te haces esposa de Cristo, tienes una cantidad de derechos y privilegios. Tú sabes que Cristo es el Rey de Reyes, que Él es el Señor de Señores, y al hacerte su esposa, tienes esos privilegios de reina, tienes esos privilegios magníficos de señora. Pero mientras tú no seas esposa y no te conduzcas como una verdadera esposa, la novia no tiene derechos, la pretendiente no tiene derechos, ni la prometida tiene derechos, solamente cuando se es esposa. Esto es importante. Y cuando se es esposa, tú tomas por derecho esas promesas que el esposo ha hecho en su palabra. Y te he leído hoy una de esas tantas promesas, varias promesas hoy. Así que hoy quiero que ministres la cena del Señor, tomes la cena del Señor, entendiendo que te haces una esposa, o que te haces uno con Él, y tienes derechos y tienes privilegios, pero tienes responsabilidades. Allí donde tú estás, da gracias al Rey de Reyes, como su palabra nos enseña, y ministra. Hazte uno realmente con Él en el Espíritu y dile: Señor, quiero vivir como tú me has enseñado en tu palabra. Quiero hacer las cosas de una forma tan correcta que el esposo se agrade, que el esposo admire a la esposa. Dile: quiero ser un buen hijo, quiero ser ese excelente hijo de tu agrado. Que puedas decir, como lo dijiste al Señor Jesucristo, que en ti hayan esas palabras de complacencia por nuestra forma de vida. Díselo: Padre, yo te doy gracias. Una vez más, Padre, yo declaro que los cielos se abren. Yo declaro que el ambiente espiritual se mueve hoy para mostrar a tus hijos y a tus hijas que participan hoy de la cena del Señor, allí a la distancia, allí donde están, aquí donde estamos, Padre. Los cielos se abren y se mueven, oh Rey, así como sucedía en el tiempo de mi Señor Jesucristo, así como sucedía en el tiempo de los profetas, así como sucedía aún en el tiempo de la ley, Padre. Pero tu mover poderoso era visible, era real, se hacía evidente a través de señales, aún en el cielo, en la atmósfera, en el ambiente, Señor, y en el cual mostrabas complacencia por aquel que hacía tu palabra, por aquel que se conducía conforme a tu agrado. Hoy lo hacemos esto en memoria del gran pacto, Señor, el pacto que nos hace vivir conforme a una verdadera esposa, a unos hijos de tu agrado, Señor, a unos verdaderos discípulos, a unos verdaderos apóstoles tuyos, Señor. Tú nos has enviado a esta tierra, nos has enviado a predicar tu palabra, y hoy declaro que esta palabra ha sido entregada con poder y fundamento, con poder y gloria. Padre, que hoy al impartir, oh Señor, esta palabra se haya desarrollado ese mover espiritual, esos cielos abiertos en las vidas. En estos días hemos orado por esas vidas, y hoy declaro, Señor, que aquellas personas por las cuales hemos impuesto las manos reciben ese milagro, ese poder sobrenatural sobre sus vidas, Padre. Que se empieza a evidenciar la manifestación de los verdaderos hijos de Dios sobre la faz de la tierra, y que casa de Dios no se quede atrás, que abriremos la boca para declarar tu nombre y declarar milagros y proezas a través de tu poder, de tu precioso nombre, Señor, y que esto se realiza para que la gente vea, oh Señor, que hay un pueblo tuyo aquí, que hay un pueblo, unos hijos que se mueven, oh Dios, porque así tú lo permites. Hoy una vez más tengo el privilegio de ministrar la cena del Señor y declarar que nos hacemos uno, que somos tu pueblo, tu gran tesoro, Señor,
en el cual tú depositas tu preciosa misericordia. Padre, que nuestros corazones y nuestros espíritus sean sensibles. Tu palabra dice: colocaré un corazón de carne. Colocaré un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que escuche la voz de Dios y pueda conducirse conforme a sus ordenanzas. Padre, te doy gracias. Hacemos esto en memoria de ti, Señor, y declaro que hay libertad en medio de tu pueblo, en medio de la familia de Cristo, en medio de tus hijos amados, Señor. A ti la honra por los siglos de los siglos. Amén. Participa de la cena del Señor. Muchas gracias. Padre, te damos gracias. Padre, bendecimos tu nombre. Dios, entrego este tiempo, Rey. Declaro que eres tú moviendo todas nuestras vidas, moviendo las vidas de casa de Dios, a vivir una vida en santidad, una vida en verdad, una vida en rectitud, una vida en integridad totalmente. Gracias porque a través de recordar, oh Señor, y hacer la administración de la cena en memoria del pacto, del nuevo pacto que es tu sangre y en el cual estamos sumergidos, estamos bajo tu nuevo pacto, Señor. Al hacer memoria de todo esto, Señor, yo declaro que esa unidad en el Espíritu nos lleva a vivir no solamente las grandezas de tu nombre, la magnificencia de tus maravillas, sino también a vivir en la integridad que te agrada, en la justicia que te agrada, en la santidad que a ti te agrada, Señor, en la pureza que a ti te agrada, Padre. Yo lo declaro para casa de Dios completa. Lanzo esa palabra allí donde están tus hijos. Lanzo esa palabra allí donde están cada hogar, cada familia. Y declaro que hay santidad, que hay santidad, que hay santidad, como en el tiempo del sacerdocio, Padre, y que aún ejecutamos también, y declaro, Señor, que se levanta sacerdocio santo, sacerdocio nuevo en este tiempo, que se levantan adoradores genuinos, que se levantan adoradores principalmente en una integridad de corazón, de espíritu, en una santidad total para ti, oh Dios. Que hay un pueblo de sacerdocio y de levitas que se levantan para el servicio limpio para ti, Señor, limpio para ti, Padre. Y que en cada casa, cada sacerdote es limpiado, Padre. Que en cada casa ese sacerdote es levantado en el nombre de Jesús. Que en cada casa ese sacerdote es renovado y sensibilizado en su espíritu para ser ejemplo a todos los de su casa, para ser ese orientador y ese ejemplo digno de cada uno de los que le miran. Padre, te doy gracias. Bendigo tu nombre en el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero antes de terminar decir
que tal vez no nos vemos sino en cada misión que hacemos, pero quiero decir también que estamos viviendo un tiempo como en el tiempo de Moisés. Escúchame bien, porque tal vez esto no lo recordaba y me lo trae el Espíritu a memoria. Estamos viviendo un tiempo donde Moisés subió al monte y estuvo allí, ¿cuánto? Una cuarentena. 40 días. Y el pueblo estaba abajo. Estamos en una cuarentena que ha sido prolongada, pero en cuarentena. Tal vez han sido dos cuarentenas, 3 cuarentenas. Y mientras los sacerdotes de Dios están en la presencia del Señor, algunos estudiando, algunos buscando santidad en su propio ser, santidad en su casa, otros sacerdotes estudiando, preparándose, de pronto esperando a que venga el tiempo de otra vez reunirnos en los templos. ¿Saben? El templo está allí esperando la palabra de Dios, y bueno, gloria a Dios porque la podemos traer a través de las emisiones, vuelvo y digo. Pero pido, iglesia, y oro porque la iglesia se mantenga en santidad. Hay algo interesante, y es que cuando Moisés bajó del monte, les declaró y les mostró las tablas de la ley, y el primer mandamiento era ¿cuál? Que no harían imagen, no tendrían ídolos. ¿Y saben qué? Ya lo habían hecho. Quiero que comprendamos esto. Más se tardó en decir Moisés eso que el mismo pueblo en haber desobedecido. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué traigo esto a colación? Porque estamos en un tiempo, sí, tal vez no nos podemos reunir o llevar una palabra, gloria a Dios, porque ya nos han, las normas nos han permitido desplazarnos y tal vez poder ir a su casa a llevar la palabra, a tratar de que no nos enfriemos. Y si usted necesita que visitemos su casa o nos quiere invitar, no lo dude, mande al WhatsApp y diga: pastor, quiero que vengan a mi casa, quiero recibir palabra. Allá vamos a estar. Vamos a estarnos desplazando, gracias a Dios tenemos ese permiso, y vamos a poder llevar la palabra de Dios a los hogares. Así que vamos a trabajar de esa manera. Pero quiero y oro para que el pueblo de Dios permanezca en esa santidad que Dios quería desde un comienzo. Que Dios quería aún desde Adán, pero que también lo quiso liberando al pueblo, y lo quiso desde Moisés. Entonces mantengámonos en santidad, por favor. Busquemos santidad, busquemos agradar a Dios. Les bendigo en el nombre de Jesús, los extrañamos mucho, un abrazo grande, y declaro y oro por ustedes continuamente para que el Señor nos acompañe en todo momento y sea nuestro protector continuamente. Un abrazo, bendiciones.